Audio Jungle. ¿Cómo vas, querido estudiante? Espero que hasta el momento estés aprendiendo a medir todos los componentes que anteriormente mencionamos. Hoy día hablaremos sobre el transistor. Bueno, el transistor es un semiconductor, pertenece a la familia de los semiconductores y te puedo asegurar que es el componente más importante de toda la electrónica y además el que ha revolucionado toda nuestra electrónica actual que tenemos. Ya su aparición en 1978, que es un año muy épico, que han sucedido muchas cosas y muchos acontecimientos. Bueno, el transistor es un semiconductor que cumple dos funciones, o tiene dos funciones. El transistor puede trabajar como interruptor, y además puede trabajar como amplificador. Entonces no olvides estos dos conceptos. El transistor tiene dos funciones, de trabajar como interruptor y como amplificador. ¿Tiene unidad de medida? No tiene una unidad de medida. Por su forma física, estaremos viendo más adelante, se dividen en tres grupos. Por su función eléctrica se dividen en dos grupos, hablando de transistores bipolares, porque dentro de la familia de transistores existe una gran variedad de transistores, como ya te mencionamos en el primer video de componentes electrónicos. Bueno, vamos a ver más sobre este transistor. Y antes de que pasemos, tenemos por ejemplo acá transistores de baja potencia, que son los transistores más chiquitos. Transistores de mediana potencia, estos de acá. Y este junto con este otro son transistores de alta potencia. Este es del tipo platillo, fíjense que parece un sombrerito. Ya, entonces estos transistores son de alta potencia, manejan mayores señales y mayores corrientes también. Bueno, el transistor, todos los transistores, señores, están compuestos por tres pines. Su forma física ya la vimos anteriormente y vemos que tiene tres patitas. Este de acá es el símbolo de un transistor NPN. Fíjense que tenemos el pin 1, que es el emisor, el cual consta con una flechita. El pin 2, que es la base, y el pin 3, que es el colector. Bueno, y dentro del componente físico ya podemos ver que la patita 1 es el emisor, la 2 es la base y la 3 es el colector. Pero cabe recalcar algo, que este pin out, ¿no? A la disposición de los pines se le llama pin out, no es como está acá, no siempre es como está ahí, puede variar. En algún caso este va a ser el emisor, este va a ser la base, o este va a ser el colector, el emisor, y así puede variar. Eso lo determina el fabricante y nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad y conocimiento de saber identificar esos pines. Bueno, entonces estamos viendo que el transistor tiene tres pines. Acá les comentaba anteriormente sobre el encapsulado por su forma física. Fíjense que tenemos transistores de baja potencia, ¿no? Estos son transistores SMD que vas a encontrar en tableros de automóvil y en computadoras de automotrices, ¿no? Luego tenemos transistores de baja potencia, estos dos de acá. Luego tenemos transistores de mediana potencia, estos de acá. Y este más grande tenemos que se llama transistor de alta potencia. Por su fabricación, bueno, vienen por encapsulados y ya codificados. Si te fijas, este es el TO 264, su encapsulado, encapsulado 220, encapsulado 263, encapsulado 126, encapsulado 252, encapsulado 92 y encapsulado 223, SO 223. Entonces, dentro de la fabricación de estos componentes, esos son los tipos de encapsulado que se encuentran. Espero que puedan memorizar, porque te estaremos haciendo preguntas sobre qué tipo de encapsulado llevan en las computadoras que tú vayas reparando. Bueno, eso acerca de los encapsulados. Cabe recalcar también, ¿no?, que este transistor tipo platillo viene incluido. Su uso no es muy frecuente, pero sí existe todavía. Son transistores de alta potencia. Por su función eléctrica, los transistores bipolares, al menos estos son bipolares, recordate, estos se dividen en transistores NPN y en transistores PNP. Existen esos dos tipos de transistores. La simbología, como vemos, está acá. Tenemos acá un transistor y la simbología en el lado derecho. Podemos observar lo siguiente: el colector, la base y el emisor. Fíjense que en el transistor NPN la flechita del emisor está apuntando para afuera. Entonces por eso decimos que este transistor
es NPN. Vámonos al otro transistor. Fíjense que el emisor está ingresando una flechita hacia el componente. Entonces cuando la flechita ingresa y siempre pertenece a la patita del emisor, este transistor se va a llamar PNP. Emisor, base, colector, con la única diferencia de que uno tiene una base positiva y la otra tiene una base negativa. ¿Qué es la diferencia? No, la diferencia es solamente la polarización con el voltaje que trabaja. Eso es lo único. Más adelante estaremos viendo sobre la polarización de los transistores. La función es la misma en ambos. La función es la misma. No hay ninguna diferencia. La capacidad que tenga, generalmente cuando son del tipo NPN y PNP vienen emparejados, ¿no? Tiene su pareja, por ejemplo es de base positiva y este es de base negativa. Vienen con un código. Por ejemplo, 547 y este 548 quieren decir que son complementos, que son similares. La única diferencia es la polaridad nada más. Y vemos que cada uno de ellos tiene colector, base, emisor, colector, base, emisor. Vemos. Físicamente los dos son iguales, los dos son semejantes. La simbología es la que varía. Entonces tendremos que verificar qué tipo de transistor es. Bueno, el transistor, aparte de que trabaja como interruptor y como amplificador, tiene características de funcionamiento. ¿No? Tiene características de funcionamiento. Por ejemplo, acá estamos viendo el pin out, ya vimos anteriormente de un transistor NPN. 1 es base, 2 es colector y 3 es emisor. El transistor en su cuerpo lleva un código. Fíjense que por acá, por ejemplo, vemos este código, el MJE 13007. Ese es el código. Lleva un código en su cuerpo. Ese código, con ese código puedo buscar sus datos técnicos en un manual de servicios que se llama SG o NT, o de todas maneras en Google usted coloca este código y le agrega las palabras mágicas. A ver, acá se lo voy a colocar. Ya, data, que quiere decir datos técnicos. Usted coloca el código y datos técnicos y le va a salir ahí un catálogo, por lo general de una hojita, de 2, de 3, 4 hojas, donde me indica todas las características técnicas de este componente. Al igual que en los diodos, recordarás que el diodo semiconductor tiene en su cuerpo un código y ese código es el que me indica sus características de funcionamiento. Y de igual manera este transistor. Bueno, ese código, ¿qué me va a indicar? Me va a indicar el voltaje máximo con el que trabaja, ¿no? El voltaje máximo, el voltaje mínimo. Me va a indicar, por ejemplo, la corriente máxima que soporta, ¿no? La corriente máxima que soporta. Me va a indicar, por ejemplo, la potencia. Me va a indicar su velocidad de trabajo. En este caso ese parámetro se mide por frecuencia. Nos va a indicar además su beta. El beta es la cantidad de veces que puede amplificar este transistor. Entonces, estos datos entre los más comunes. Cuando entres a buscar algunos códigos te darás cuenta que te aparecen varios datos técnicos, pero estos serían los más relevantes. Entonces es importante que recuerdes que los transistores en su cuerpo llevan un código, que con ese código podemos buscar sus datos técnicos de dicho transistor. Además que en la hoja de datos técnicos no va a salir el pinout, nos va a indicar, por ejemplo, tenemos acá la patita 1, 2 y 3, nos va a indicar si este es colector, si este es base, si este es emisor, sin necesidad de realizar una medición. Obviamente eso es válido cuando el componente es nuevo, Bueno, eso acerca de los transistores. Los dos tipos de transistores, NPN y PNP, llevan en su cuerpo un código. Los dos tipos de transistores. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, ya hablamos de la parte teórica, ahora vámonos a la parte física. ¿Cuál es cuál? Fíjense que vamos a tener dos transistores iguales y no sabemos si es PNP o NPN. Anteriormente mencionamos que con la hoja de datos podemos descubrir qué tipo de transistor es. Si se fijan, acá tenemos códigos en su cuerpo. Podemos buscar en el internet esos códigos y podemos saber de qué tipo es y sus características. Pero no todo el tiempo vamos a estar con el internet, y además que el internet
o el manual de servicio técnico no nos va a dar el estado del transistor, no nos va a indicar si está en buen estado. Para ello tenemos que realizar la medición, tenemos que hacer una medición. La medición me va a indicar en qué estado se encuentra el transistor y además de qué tipo es y además cuál patita es base, colector y emisor. Vamos a un ejemplo, a ver. Acá no había tenido un gráfico de multitester, pero no importa, vamos a dibujarnos acá un multitester. Esta medición que voy a indicar acá es válida para un transistor NPN, fíjense, es válida porque la flechita está saliendo para afuera. Los transistores, ¿dónde podemos medir? Los transistores, señores, medimos en la función de diodos. Todos los semiconductores se miden en diodos. Te habrás dado cuenta que hemos medido diodos de cristal, rectificadores, diodos LED. Entonces es ahí donde se mide. Bueno, ¿cuál es la regla? Que la punta roja esté en la base. Como podemos ver, aquí ya estamos viendo que es la base. Este es el colector y este es el emisor, por simbología. Bueno, ahora, ¿y la punta negra qué es lo que tiene que hacer? La punta negra tiene que ir para uno de los pines, en este caso al emisor. Y me va a dar una lectura. Pongámosle que me da 642. Recalcar que el transistor no tiene unidad de medida, me puede dar cualquier valor. Entonces, fíjense, anotaré en este otro extremo el valor de 632. Es la primera medición que estoy haciendo. Ahora desconecto esta punta de medición sin mover la base y me voy a ir a la otra patita. Y en pantalla me deberá dar otro valor. Solo por ejemplo, nomás voy a decir 630. Solo estoy dando un ejemplo aleatorio. Entonces, anoto ese valor. 630. Entonces, el valor más alto que me dio, en este caso 632, siempre me va a indicar a la patita del emisor. Siempre, toda una vida. Y el valor más bajo, como en este caso el de 630, siempre me va a indicar al colector. Cabe recalcar que al hacer las mediciones, cuando la base esté en un pin del transistor, sí o sí me deben dar dos mediciones. Si no me dan dos mediciones, de ya comenzamos mal nuestra medición. Entonces la regla es de que colocando en la base con las dos patitas, sí o sí me tiene que dar los valores del colector y del emisor. Entonces esta es la manera gráfica de poder ubicar los pines del transistor, y además que nos indica con esto de que el transistor está en buen estado. Esta medición corresponde al transistor NPN. Hablando del transistor PNP, la medición es la misma, con la única diferencia de que la base ya se encuentra con la punta negra y la roja es la que cambia con los dos pines, invirtiendo. Y la regla es la misma, el emisor siempre va a ser mayor y el colector siempre va a ser menor. Entonces esperemos que hayas entendido. De todas maneras lo reforzaremos mostrando la medición correspondiente. Tenemos acá por ejemplo un ejemplo de la medición de un transistor. No sabemos cuál es y tampoco podemos apreciar su código. Creo que en pantalla no se notan bien los pines. Acá lo voy a remarcar un poco para que se pueda apreciar de mejor manera. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Habíamos indicado que colocamos el multitester en la función de diodos. Luego habíamos indicado que la punta roja colocamos en la base. Acá no sabemos cuál es la base. Entonces comenzamos a deducir, a pensar, a imaginar. Entonces, ¿qué voy a hacer? La punta roja es esta y voy a pensar que esta es la base. Voy a imaginar que es la base. Y resulta que con la otra punta voy a colocar acá. Y resulta que en pantalla me da 1. Ya comenzamos mal. Anteriormente les dije que sí o sí me tiene que dar un valor. Entonces ya comenzamos mal. De ya podemos decir
que esa no era la base, que no es la base. Ya, entonces, ¿para qué hacer el esfuerzo de seguir midiendo? Luego, entonces, seguimos por deducción, cambiamos la punta roja al pin central, imaginando que esa es la base, pensando. Ahora, la punta negra vamos a colocar en cualquiera de los dos extremos. Para fines gráficos, este de acá. Y resulta que de igual manera me da 1. Quiere decir que no me está dando ninguna medición. Entonces, cambio. No, ¿para qué voy a seguir? Ya no podemos seguir. Se me va acá la borrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me queda solamente una sola opción. De que el terminal 3 podría ser la base. Entonces, coloco ahí. Obviamente en pantalla ya no tenemos nada. Y la punta negra voy a colocar acá, la punta negativa del multitester. Y resulta que en pantalla me da 725. Estamos comenzando bien porque ya me da una medición. Anotamos ese 725. Vamos bien. ¿Qué hacemos luego? La punta negra nos tocaría cambiar al pin central. Y resulta que en pantalla me da 720. Fíjense, ya cumple la regla. Me midió con ambas patitas. Entonces, me da 720. Entonces ya cumplimos la regla de procedimiento de medición. Vimos que la punta roja no se movió, por consiguiente, este pin de acá es la base. Ese pin de ahí es la base. Ahora nos toca definir cuál es el emisor y cuál es el colector. Vemos acá 725, habíamos indicado que el mayor siempre va a ser emisor. Y este es menor, entonces va a ser colector. ¿Con qué pin me dio 725? Con el pin número 1. Entonces este pin va a ser el emisor y el pin central va a ser el colector. Y de esa manera hemos identificado que este transistor es del tipo NPN. Sus pines son base, colector, emisor y que están en buen estado porque me dio estas dos mediciones. Entonces siempre hay que hacer esa medición. Ahora, en el caso de que fuera un transistor PNP, habíamos indicado que la medición es igual y habíamos indicado que los transistores generalmente son complementarios, casi son del mismo código, tienen la misma disposición de pines. Entonces, si este fuera PNP, la base la vamos a encontrar con la punta negativa, con esta de acá. Como estamos imaginando que es su complemento, su par, estamos deduciendo que ese pin es la base. En consecuencia, ¿qué me tiene que dar? Me estaba olvidando colocar en la función de diodos. Coloco la punta roja acá y resulta que me da 540. Fíjense, me está dando 540. Entonces anoto ese valor de 540. Luego cambio la punta de medición para acá y resulta que me marca 545, perdón, me marca en pantalla 545 y anoto ese 545. Fíjense que se cumplió la regla de que la base no se movió, el cable de la base no se movió, el otro cable sí intercaló. Entonces vemos acá que el menor es el colector y el mayor es el emisor. Habíamos visto que este era el colector y este que es el mayor el emisor. Entonces de esa manera definimos que este es un transistor PNP, porque la base la pillamos con la punta negra. Y este de acá es un transistor NPN, ¿no? Porque la base la pillamos con la punta positiva del multitester. De esta manera se comprueba el estado del transistor y además el pino del dicho componente. Bueno, ahora te invito a que hagamos las prácticas en nuestra mesa de trabajo y tú en tu texto guía. Tenemos a la mano un transistor, si se fijan es un transistor de baja potencia y en su cuerpo lleva un código. Espero que puedas apreciar, ya que yo no, la vista me falla. En todo sentido, bueno, en ese caso
no sabemos cuál es base, colector y emisor, y además no sabemos cuál es, si es NPN o PNP. Para ello voy a agarrar y voy a suponer que la patita izquierda es la base. Para ello voy a hacer esa medición y fíjense que no me marca nada. Hago la otra medición y no me marca nada, no cambia nada. Entonces esta de la izquierda no es la base. Voy a ir a esta otra y fíjense que tampoco me marca nada. Fíjense que estoy buscando la base con la punta del multitester, con la punta roja. No me marca nada. Me voy a ir a este otro lado a hacer la medición y tampoco me marca nada. Entonces la única opción que me queda es esta, como la del ejemplo. Voy a imaginar que esta tercera patita es la base y voy a hacer una medición y voilà, me marca 700. Anotemos ese valor y me marca 695. Fíjense, 700 y 695. Entonces este pin de acá es la base, ya es la base. Este es el colector porque me dio 695 y este es el emisor. La base la pillamos con la punta del multitester roja. Entonces este es un transistor NPN, ¿no? Estamos viendo ese tipo de transistor. Veamos ahora otro de mediana potencia. Busquemos en el baúl de los transistores. Veamos a ver si tenemos suerte con encontrarnos con uno de distinta función eléctrica. Bueno, no tengo, creo, un transistor distinto. Este es de mediana potencia. Fíjense el tamaño, no es elocuente, es más chiquito. Tiene su disipador de calor que va directamente conectada al pin central. De igual manera no sabemos cuál es base, colector, emisor. El código que lleva este de acá, por ejemplo, es el TIP 41C. Ese es el código que hay que buscar como dato técnico. Voy a imaginar que esta patita de acá, de la izquierda, es la base. Vamos a ver. Caramba, ya comenzamos bien, ya me marcó, fíjense, entre los dos extremos. Ahora voy a ir al centro y fíjense que me marcó también. Ahora anotemos los valores. Ya comenzamos de entrada. Vemos ahí que me marca 595. Y vamos a ver, con la patita del centro me marca 593. Fíjense que la diferencia no es mucha, pero se nota. Entonces fíjense, pueden ver eso, ¿no ven? Se puede observar. A ver, creo que un poquito colocando acá, o tal vez ayudándome con un protoboard. Para ello, por ejemplo, voy a insertar mi transistor acá en un protoboard, en esta posición, y voy a realizar la medición. A ver, voy a hacer la medición. Fíjense, voy a chocar el pin del extremo, ese de ahí, con este de acá, y me marca 697. Ahora esta negra voy a colocar al centro. El centro habíamos dicho que tiene contacto con esta, ¿no? Con su disipador, y fíjense, 694, y acá me marca 697. Entonces este es el emisor, el del centro es el colector, y esta que no se ha movido es la base. De esa manera estamos identificando que es un transistor NPN. Podemos ubicar transistores PNP también, pero les comento que no tengo a la mano un PNP. Ya en las prácticas de laboratorio seguramente estarás encontrando y te estaremos despejando las dudas. No es más, y vamos a medir transistores.